Buenas noches, nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos en Plan de Vida, somos Vida y Comunidad. Hoy estamos viendo el octavo tema. Aquí están los 11 temas en los cuales está compuesto Plan de Vida, y hoy estamos por ver la destrucción del pecado. Hace una semana estuvimos viendo la blancura de nuestros vestidos. Decirles que este tema es muy importante. Yo he comentado que algunos temas son centrales. Por ejemplo, la eternidad en el corazón del hombre es un tema central. De entender ese tema y la aplicación que tiene a nuestra vida, podemos entender los demás temas, porque ello implica que le demos un valor espiritual a las cosas. También yo he dicho que hay temas que son transversales, que de alguna manera en cada uno de los temas tienen que ver y nos aportan principios. Por ejemplo, el tiempo y la hora es un tema transversal. En función del tiempo y la hora tenemos que estar viendo lo relacionado a nuestro trabajo, lo relacionado a nuestra pareja, a nuestro matrimonio, en fin. Pero este tema, la destrucción del pecado, es un tema estructural. Y al decir estructural me refiero a que está en el cimiento de nuestras vidas. En la medida que entendamos su valor y en la medida que lo llevemos a la aplicación en nuestra vida diaria, es como podremos dar o establecer un plan de vida firme, un plan de vida sólido. Entonces, decirles que por lo mismo es un tema complejo, es un tema profundo, que difícilmente en el tiempo que lo vamos a ver se pudiera agotar. Implicaría más tiempo, implicaría más presencia cercana para debatir, para comentarlo. Sin embargo, en este tiempo que tenemos, vamos a abordarlo, esperando que dudas, retroalimentación, no la pudieran dar a través de nuestra página en Facebook de Vida y Comunidad, y también decirles que ya tenemos una página web que es Vida y Comunidad, www.vida y comunidad. Ahí están ya la mayoría de los temas que hemos estado compartiendo, y también a través de esta página podemos estar interactuando. Ok, ¿cuál es el tema central el versículo central de este tema? Es Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Es el mismo capítulo que estuvimos revisando en relación al tema la blancura de nuestros vestidos. Y decíamos que en ese tema el énfasis es la vida. El énfasis es la comparación entre estar muertos y tener vida. Porque tener vida es tener esperanza, es poder decidir y es también poder anticiparnos a muchas de las situaciones futuras, y escuchen esto, eternas de nuestra vida. Entonces, en ese contexto de vida es donde viene esta palabra del predicador. Y él dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Otra vez dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Pareciera que lo que el predicador nos está diciendo es que efectivamente, cuando nosotros tenemos esa oportunidad por diseñar nuestra vida de la mejor manera, está siempre acechando a esa pretensión, a ese anhelo y a ese sueño, el pecado, ¿sí?
sea de nosotros o muchas veces también es cierto de la gente que está alrededor de nosotros. Y eso es importante entenderlo. Hay situaciones que yo mismo traigo a mi vida y tiran todo ese plan hermoso que Dios dispuso para mi vida, pero también es cierto, estamos, y el mismo predicador nos lo dice, en un mundo con violencia, en un mundo donde la gente no se satisface, en un mundo que está también en la búsqueda de hacernos daño. Y entonces tenemos mucha gente que por alguna razón, sin que ellos hayan propiciado, han venido otros a destruirles su vida. Yo opero o trabajo en el medio rural y muchas veces uno encuentra en el medio rural, por ejemplo, el incesto. Es un pecado ante los ojos de Dios, pero en muchas culturas pareciera que se permite. Y es una manera de destrozar la vida de una persona. Entonces, eso tenemos que entenderlo cuando el predicador dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero vean ustedes, hay un pero, ¿sí? Y ese pero automáticamente condiciona y de alguna manera evalúa, podríamos decir, la parte de arriba. Y el pero es, pero un pecador destruye mucho bien. En la traducción internacional, en la nueva versión internacional, vean ustedes la traducción que le da esta paráfrasis de la Biblia. Dice, vale más la sabiduría que las armas de guerra. Y vean ustedes, un solo error acaba con muchos bienes. Esta es una traducción o paráfrasis de la traducción Reina Valera, y aquí la traducción se refiere a un error, a una decisión que tomamos y que automáticamente perjudica nuestra vida. Y el capítulo 10, voy a leer unos cuantos versículos del capítulo 10, nos resaltan este aspecto. ¿Por qué? Porque dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y después dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vean cómo nos lleva a ese contexto el predicador, de que es cierto, hay una oportunidad grandiosa para nuestra vida, pero hay muchas situaciones en nuestro entorno que están acosándonos porque ello no se logre. Y aquí es donde dice el predicador, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y luego dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Y ese es el contexto. El contexto es el error o las malas decisiones que pudieran venir a nuestra vida. Y esto tiene mucha relación con lo que el mismo predicador dice en el capítulo 7 al final, porque él llega a decir esto: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y ahí el contexto es que la persona
por las perversiones, automáticamente tumbó ese diseño de vida hermoso que él podría haber tenido. En la Biblia Internacional no lo traduce de la siguiente manera. Dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Entonces, ahí está nuestro contexto del tema. Ahora, y esto lo digo rápidamente porque tiene que ver con la eternidad en el corazón del hombre. Cuando la persona o cuando Adán y Eva, y representando al género humano, decidieron desobedecer a Dios, vinieron 4 grandes afectaciones. La primera es que los hijos de ellos ya no estuvieron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis. Los hijos de Adán ya fueron a imagen y semejanza de Adán. Entonces el hombre perdió la imagen de Dios porque el pecado entró a su vida. Por eso Eclesiastés dice que no entendemos a veces la obra de principio a fin. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén es donde ese propósito inicial de Dios se rompe por la decisión del género humano de dejar esa dignidad en la cual habían sido hechos. Entonces, con ello entra el pecado, y por eso David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza interna que nos lleva a ese pecado. Segundo, también cuando el hombre decide separarse de esa relación directa con Dios, automáticamente él se pone en el centro de sus decisiones, ya no Dios, es él. Y entonces el corazón del hombre es el que empieza a decidir, y su orgullo, su egoísmo, su yo es el que opera. Y entonces él se declara autónomo. Tercero, también se hace individualista. Lo primero que le dijo Adán a Dios es, la mujer que me diste. Él automáticamente se desvinculó de su equipo, de su pareja, y responsabilizó a ella de la decisión que él también tomó. Entonces, el pecado que produce individualismo, donde la gente quiere salir por sus propios méritos y esfuerzos a costa de los demás, y por eso vemos tantas consecuencias. Pero finalmente, y por eso es importante entenderlo a la luz de este tema, es que también el hombre automáticamente, cuando se separa de Dios, no se hace ya responsable de sus decisiones y deja de pensar que hay un creador ante el cual tiene que dar cuentas, y entonces él camina por la vida pensando que no tiene a nadie que darle cuentas, y entonces puede hacer y deshacer. Y por eso, así como nos caracteriza Salomón, la sociedad de su tiempo, es genéricamente lo mismo que pasa en nuestra vida. ¿Y dónde está el origen? En el mismo que el predicador, no solamente en lo que vio, porque esto es muy importante, en la vida de Salomón. Si alguien tuvo bienes, fue Salomón. Había 3 cosas que Dios le prohibía a los reyes. Le prohibía mujeres, le prohibía caballos y les prohibía riquezas. Salomón exageró en los 3 aspectos. En caballos tuvo más de 40,000 caballos. En mujeres tuvo 700 esposas y 300 concubinas de otras naciones, que dice la palabra que desviaron su corazón en los últimos años de su vida y lo llevaron a una apostasía espiritual desastrosa para él y para la nación de Israel. Y en riquezas no se diga. La vajilla de su casa toda era de oro. O sea, la riqueza que él acumuló no se podía ni medir.
Dice la palabra que la plata ni siquiera es mencionada porque en el tiempo de Salomón la plata no era estimada. Entonces, Salomón en este principio también nos está dejando parte de su legado y un poco su radiografía. Ok, ese es el texto lema. Hay un pero que él le da y decíamos que ese pero como que automáticamente nos condiciona lo que él dice arriba. Él dice, la sabiduría es mejor que las armas de guerra y es una gran afirmación. Sin embargo, viene el pero que tira ello porque entonces, por un lado, él pareciera que nos quiere decir que la sabiduría se pierde cuando el pecado se impone sobre toda razón, sobre toda persona o valor alguno. O sea, cuando el pecado aparece en nuestra vida y nosotros le permitimos que nos inunde y nos infeste, no hay sabiduría, no hay en ese sentido un rango que tengamos, no hay valor que lo detenga. Y por eso es que este tema es estructural y es lo que de alguna manera Salomón nos dice con su pero. Él, siendo el hombre más sabio de su época, y la Biblia lo dice, que iban de otras naciones para escuchar su sabiduría, él que disertó sobre muchas cosas en la tierra, él que escribió 3000 proverbios de sabiduría, él que escribió 1005 cantares y tenemos uno en la Biblia que es espléndido. Bueno, esa sabiduría se fue a la calle, la tiró. Segundo, él también dice, o este pero, perdón, también como que nos significa que en cierta etapa de la vida se pudiera vivir con sabiduría, pero no necesariamente en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque Salomón fue muy sabio en tanto fue joven. Y la misma palabra dice que en la medida que él fue envejeciendo, automáticamente con estas mujeres que él empezó a tener, vino el desvío de su corazón. Entonces, esto es importante porque tenemos que estar alertas a las etapas de vida que nosotros vivimos, porque podemos descuidarnos y automáticamente puede venir a nuestra vida esas situaciones. Rápidamente dice en Primera de Reyes, para afinar esta parte que yo les decía, dice así, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas de otras naciones, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con su amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y vean, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios como el corazón de su padre David. Ese hombre que Dios se agradó de él porque cuando era joven pidió sabiduría y le dijo a Dios, no te demando riquezas sino sabiduría. Dios le dijo, por cuanto no pediste riquezas y has pedido sabiduría, te voy a dar además riquezas. Bueno, ese hombre finalmente en una etapa de su vida, en la vejez, decide tirar también lo que había recibido. Y esto es importante porque dice Génesis 4:7 que si bien hiciéremos, seremos enaltecidos. Esto es lo que Dios le dice a Caín. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido.
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, nosotros tenemos una naturaleza que tiende al mal y lo tenemos que reconocer. Un niño desde que es bebé ya tiene tendencia a la maldad y si no hay disciplina hacia el niño, ésta se irá acrecentando. Entonces esta es una gran verdad. Si hicieres el bien, no serás enaltecido, más si hicieres, que dice más sí, dejen leerlo exactamente, porque vean cómo se nos narra la manera como el pecado está acechando nuestra vida. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque Caín es el primer homicida a partir de que el mal entra en la tierra. Y después de matar a su hermano, Abel, viene Dios y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y vean la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ahí está exactamente lo que el pecado produjo. Ya no nos hacemos responsables de nuestras acciones y decisiones. Entonces, este pero es lo que de alguna manera Salomón nos está queriendo ahí encubrir. Ahora, ¿cómo es importante entender esto? ¿Cómo entendemos la palabra pecado? Porque hoy en el mundo que vivimos, a lo que no es pecado, se le llama pecado. Y a lo que sí es pecado, no se le dice que es pecado, ¿sí? Alguien dijo que el mundo es como un anaquel, donde en su origen cada cosa tenía su precio justo, pero entró el diablo y le cambió el valor a las cosas. Y hoy pasa en la actualidad. Vean ustedes una novela simplemente de televisión y van a ver que a lo que le está dando valor es lo que realmente no tiene valor. Y a lo que sí es de valor, no se lo dan. Entonces, es importante entonces entender a qué nos estamos refiriendo. Primero, de acuerdo a la carta de Juan, el apóstol Juan, a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, viene la mejor definición de lo que es pecado. Porque dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la ley a la que se refiere Juan? A la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y muchos los conocemos. Y dice Juan que eso es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Primero, vean que esto denota una acción voluntaria. No es que en los genes me vino el tomar esa decisión. Yo efectivamente tengo una naturaleza pecaminosa como fui creado, y así lo dice David, pero eso es muy distinto a que yo tome decisiones que sé que van en contra de lo que Dios tiene establecido. Porque los 10 mandamientos automáticamente me dicen qué debo hacer y qué no debo de hacer. Es claro que yo sé que no puedo matar, no le puedo quitar la vida a alguien, ni tampoco a mí me la puedo quitar porque es un mandamiento de Dios. Entonces, si yo atento contra la vida de alguien o contra mi vida, estoy pecando, estoy infringiendo la ley de Dios. Si yo hablo mal en contra de una persona, si yo robo sus propiedades, si yo no tomo con respeto, con honra el nombre de Dios,
si yo no reconozco a Dios como el Señor de todas las cosas y yo practico idolatría que no dignifica a Dios, estoy en pecado. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender y no hay justificación alguna. Decía alguna vez Mark Twain, él decía, hay muchas cosas que yo no entiendo de la Biblia, pero sí entiendo los 10 mandamientos y yo sé que tengo problemas para cumplirlos. Entonces, esa es la primera acotación de pecado, pero hay otra que también es muy importante y que tiene mucha relación con el significado que vimos en la Biblia, ¿sí? Dice, otro significado procede de su origen en griego. Esta palabra en griega significa amartía, y amartía es errar al blanco, fallar en ese objeto para el cual yo fui creado. De eso ya hemos hablado. Cada uno de nosotros en su contexto, en su momento y en su origen, tuvo y tiene un propósito divino. Cuando yo tomo decisiones que hacen que falle en ese propósito de vida que Dios primeramente ha establecido para mí, pero también muchas veces mis padres, automáticamente estoy cometiendo un pecado. Si esto lo vemos en relación al tiempo y la hora, la otra definición está más en ese tiempo plano, en el cual se comete la acción o la decisión, pero no tanto está apuntando hacia sus consecuencias, ¿sí? Y esta versión sí va en ese sentido. Por ejemplo, David, el rey David, el papá de Salomón, con tanta también sabiduría, integridad de su corazón, en un momento dado de su vida, cometió adulterio y cometió homicidio. ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó, pero Dios le dijo que las consecuencias no se las quitaría. ¿Y cuál era la consecuencia? Que la espada no se apartaría de ahí en adelante en sus generaciones. Y esto lo podemos ver precisamente en sus mismos hijos, como entre ellos se mataron. ¿Por qué? Porque esto es el tomar una decisión que puede afectar nuestro diseño de vida, pero también la vida de los que están cercanamente a nosotros. Y entenderlo, esto es algo voluntario, es algo que yo decido, es algo que yo planeo y es algo que yo finalmente llevo a su realización. Ok, es importante entonces entender que el pecado tiene una radiografía, o podríamos también decirlo, el pecado tiene un circuito, tiene un círculo en el cual se van consumando ciertas etapas muy visibles y eso nos permite saber en dónde estamos. Hoy estaba yo escuchando un programa en relación a los suicidios. Hoy estamos teniendo en México 18 suicidios, decía la investigadora, al día, producto de gente, aún jóvenes, que se quitan la vida. Pero lo interesante, decía esta persona, es que es un ciclo en el cual hay etapas que la persona va pasando, pero hay unas etapas donde él abiertamente empieza a decir o a tener actitudes de que va hacia una decisión de este tipo. Y entonces decía la experta, tenemos que identificar esas acciones porque son las que nos permiten poder actuar oportunamente. Bueno, lo digo porque así es en relación al pecado. Lo primero que tenemos nosotros que entender de esta naturaleza o radiografía es que el pecado es engañoso. O sea, el pecado no es algo que nosotros, sus consecuencias, las estemos viendo, ¿sí? O sea, el pecado siempre nos engañará. Dice Hebreos 3:13,
Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, es como una carnada que está, o perdón, un aguijón que está oculto en una carnada. Y entonces el pez, por comerse esa carnada, no se da cuenta que está el aguijón que va a terminar con su vida. Así es, el engaño o el pecado no se te va a presentar con las consecuencias de lo que te va a suceder. Tú no vas a ver si es que estás practicando el adulterio, pues tú no estás viendo a tu matrimonio destruido, no estás viendo a tus hijos que van a quedar en una situación tremenda. No, tú estás viendo el placer, estás viendo la ocasión, incluso estás viendo la oportunidad como si te bajara del cielo. Y hasta la persona llega a decir, pues parece que las condiciones son tales que no puedo yo resistirme. Bueno, eso es lo primero que tenemos que entender. El pecado es engañoso. No vamos a ver las consecuencias. Segundo, dice Proverbios 7:22, y esto es muy importante y se aplica a diferentes ejemplos, que el pecado ultraja la razón. O sea, y lo decíamos por eso y lo decía Salomón, no hay sabiduría que valga, ¿sí? El pecado te anula el razonamiento y puedes llegar a hacer cosas que no son ni siquiera mencionables. El mismo Dios en la Biblia, cuando le recrimina a su pueblo el grado de apostasía y rebeldía al que llegaron, fíjate lo que dice Dios, ni siquiera yo me imaginé ese grado de maldad al cual llegaron. Ve hoy tú la sociedad que vivimos y tú te sorprendes, dices, ¿cómo puedes ver a una persona que atente contra sus propios hijos? ¿Cómo puedes ver a una persona que atente contra su matrimonio? O que simplemente no tenga humanidad para quitar una vida. Bueno, dice Proverbios 7:22 al punto, y está hablando de un ejemplo, que está hablando de una persona, de un varón. Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y hay otros versículos, por ejemplo, cuando Saúl peca, Samuel lo amonesta y le dice, has hecho locamente. O sea, el razonamiento deja de funcionar y eso tenemos que entenderlo. También es cierto, pues el pecado corrompe el carácter de la persona. O sea, es gradual y en la medida que la persona se está internando en una actividad de pecado, este pecado se va engrandeciendo y lo lleva al punto donde su carácter es completamente corrompido. ¿Y esto qué significa? Que su dignidad ya no le importa, ¿sí? Su dignidad pasa a un segundo plano porque hace lo que incluso ya no quiere hacer. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos. Lo que quiero hacer, eso no hago, sino lo que no quiero, eso es finalmente lo que hago. Y él por eso llega a decir, miserable, maldito cuerpo de mí. ¿Por qué? Porque él se refiere a esa naturaleza que está en su vida y que lo lleva a hacer el mal. Pero lo que nosotros podemos ver en la Biblia es que cuando la persona se interna, ya sea en la violencia, ya sea en la pornografía, ya sea en las drogas, ya sea en la murmuración, en el sexo, eso va creciendo hasta que finalmente su carácter está corrompido. Dice Hebreos 12:15, dice, mirad bien
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y hay otra parte donde se nos describe cómo la amargura comienza desde pleitos, desde contiendas, y va creciendo a murmuraciones, va creciendo a maledicencia, hasta que finalmente se infesta en el corazón de la persona y empieza a irradiar a otras. Entonces, esto es importante, el carácter nuestro se corrompe, el carácter nuestro cada vez va tendiendo a hacer cosas peores, ¿sí? Y también es cierto, dice Santiago 1:15, que el pecado termina destruyendo nuestra alma. Dice Santiago 1:15, entonces, voy a leer un poquito antes para que entendamos, porque es parte de la tarea. Dice, cuando alguno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, y concupiscencia es tentación, cuando de su propia tentación es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, y ve lo que dice, no erréis. Otra vez, en ese contexto de que una decisión finalmente puede hacer que tu vida tenga un error y sea un error determinante, ¿sí? Y aquí nos relata algo muy interesante Santiago. Dice que comienza con una tentación, comienza con un pensamiento, y ese pensamiento se convierte en pecado hasta que lo concebimos. O sea, ya no se queda en el pensamiento, sino que nosotros le damos procesamiento, lo llevamos a su consumación y entonces da a luz el pecado, ¿sí? Y ese pecado dice que finalmente da a luz muerte. Y es cierto. Por eso es que eso no lo vemos cuando cometemos el pecado, no vemos las consecuencias. ¿Y qué termina siendo ello? Muerte, no solamente física como puede ser, ¿sí? Una persona que es violenta va a terminar en la muerte, ¿sí? Una persona que hace daño o que simplemente por no tomar buenas decisiones deja a su familia, pues va a terminar, si no con una muerte física, con una muerte emocional. Pero esto es importante, también la palabra nos dice que va a haber una muerte espiritual, por cuanto no venimos a Dios para ser perdonados por Él en estas decisiones que tomamos. Entonces el pecado finalmente destruye nuestra vida, pero también destruye nuestra alma. Algo que también es importante dentro de esta destrucción es que la palabra dice que nuestra conciencia se cauteriza. Tú, aunque dijeras yo no creo en Dios, tienes una conciencia donde está escrita la ley de Dios. Y aunque tú no sepas que es malo matar, tu propia conciencia te lo dice. ¿Por qué? Porque está dentro de ti, es parte de tu alma, ¿sí? Y entonces, cuando tú empiezas a hacer y deshacer, llega un momento donde esa alma, que al principio te advierte, te amonesta, llega de hacerlo, llega a no hacerlo, ¿sí? Como dice la palabra del faraón, que endureció tanto su corazón que cada vez desobedecía más a Dios. No es que Dios estuviera endureciendo su corazón, es que más bien él ya había tomado una decisión de no obedecer a Dios, y entonces esa decisión fue la que quedó ahí endurecida. Es como cuando tú te pones gel, finalmente quien decide la forma de tu pelo eres tú, no es el gel. El gel solamente afirma la decisión que tú tomaste. Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, quiero terminar con esto, aunque podría ser, o más bien es el principio de este círculo o de esta radiografía. Dice Mateo 5:27,
y está hablando Jesús, que el origen de esa tentación o el origen del pecado inicia con la intención. Dice 5:27 de Mateo, y Jesús está hablando le está hablando en ese tiempo de su ministerio, recordándoles lo que ellos sabían del tiempo antiguo, y entonces les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Me salto a otro ejemplo, perdón, en el versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. También dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué interesante, para Jesús el pecado nace desde la intención misma. O sea, y esto coincide con lo que dice Santiago, cuando nosotros de nuestra concupiscencia somos seducidos y incubamos o concebimos el pecado en nuestra vida, es cuando damos a luz la muerte. Entonces, por eso es tan importante lo que dijo Jesús cuando les dijo a sus discípulos, no es lo que entra a la persona lo que le hace daño, sino más bien lo que sale de la persona. Dice, porque del corazón de la persona salen los pleitos, salen las guerras, salen las fornicaciones, sale finalmente el pecado. Entonces es importante nosotros entender esta radiografía y entonces a la luz de ella poder entender nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí? Esto es importante para nosotros poder hacer o realizar nuestra tarea. Y esto lo vimos nosotros en la eternidad, en el corazón del hombre. Todo ser, toda persona, tiene una parte en su más interior que es el espíritu, ¿sí? Crea o no crea en Dios, hay un espíritu, hay un receptáculo que Dios ha hecho en cada persona. ¿Por qué? Porque es ahí donde está su conciencia. Dice Romanos que la conciencia no es otra cosa sino la ley escrita de Dios, la cual da testimonio de que somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, ahí está nuestra conciencia, ahí está nuestra intuición, ahí está lo que muchas veces nos sucede, y más a las mujeres, de intuir una situación anticipadamente, ¿sí? Y entonces a mí me ha pasado mucho con mi esposa o con otras personas, que hay cosas que yo no veo y ellas inmediatamente ven, y eso es la intuición. Pero también está ahí la comunión o el lugar que Dios ha dispuesto para que nosotros tengamos relación con Dios. Por eso alguien dijo, en cada persona hay un vacío que solamente Dios lo llena, y es esta parte de su espíritu. Después tenemos el alma. En el alma están nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí?
también en el alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es cierto, es ahí donde está nuestra voluntad. Para los judíos, la voluntad es muy relacionada con el corazón. Por eso dice un versículo, el corazón del hombre es engañoso. ¿Por qué? Porque se refiere mucho a la voluntad. Entonces, aquí es donde la persona decide, es donde finalmente la persona opta por algo o no opta por algo. Y está el cuerpo, que es nuestra morfología, cómo somos, nuestra anatomía y nuestra fisiología, ¿sí? Es claro que cuando nosotros decidimos darle lugar a al pecado en nuestro ser, viene a afectar las tres áreas, ¿sí? Puede ser que seamos tentados en lo físico, puede ser que seamos tentados a nivel de nuestros sentimientos, o puede ser que seamos tentados a nivel también de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es en función de ello que están las preguntas de nuestro proceso de aprendizaje. La primera pregunta es: ¿estás luchando con alguna tentación o pecado en tu vida? Esto es muy importante, en verdad tiene mucho valor. Yo he conocido gentes que han dicho: ojalá yo me hubiera encadenado o alguien me hubiera encadenado antes de llegar a esta decisión que tomé. ¿Por qué? Por la destrucción de los bienes que tuvo y no valoró. Entonces, esta es la pregunta. ¿Estás luchando con alguna tentación o pecado? Ya no es solamente una, como dijimos, no es solamente el pensamiento, vamos, sino ya lo has llevado a una consecuencia, vamos, ya lo has llevado a su consumación. Pues es importante que lo reconozcas. Mientras hay vida, hay esperanza, y estás a tiempo de muchas cosas mejorarlas en la medida que tú eres capaz de reconocerlo, pero también de actuar. Y nosotros queremos ser muy responsables en ello. ¿Por qué? Porque tienes que tener el mensaje, tienes que ser advertido y tienes que tomar una decisión. El mismo Salomón dice que el simple es aquella persona que va caminando por la vida, ve que le viene el golpe y no se quita. Si tú eres uno de ellos, tienes que entender que hoy te estamos hablando como oportunidad para que tú tomes una decisión en tu vida. Segunda pregunta: ¿qué área de tu ser está involucrada en ello? O sea, ¿qué estás tú de tu integridad, de tu ser, de tu persona involucrado en esto? Hay muchas cosas que el mundo nos puede afectar. Decíamos hace rato, la violencia misma, quizás seas un hombre violento, el sexo, quizás sea una persona muy dada a las cuestiones sexuales, quizás la droga, seas una persona que tengas problema con la droga. Es importante reconocer qué es y dónde te está afectando o por dónde está entrando a tu vida. Esta es muy importantísima. Quizás les decía, no pensamos en ella porque es engañoso el pecado. ¿Qué es lo que estás poniendo en riesgo con ello? Tienes que detenerte y tienes que valorar y decir: oye, ¿qué estoy poniendo en riesgo? Normalmente, cuando el pecado está operando en la vida de la persona piensa que nadie lo ve, piensa que nadie se entera. Y ya lo leímos en una sesión, en lo que dice el predicador también en Proverbios, dice: ¿acaso tomará el hombre brasas en su vientre y no se quemará con ellas? O sea, tarde o temprano
No hay cosa que esté oculta que no sea revelada. Entonces, ¿qué estás poniendo en riesgo con ello? ¿Estás haciendo acciones ilegales en tu empresa? ¿Estás tomando un dinero que no es tuyo? ¿Estás desfalcando a alguien? Pues puedes ir a la cárcel y puedes destruir tu vida y la de tu familia. Y quizás tú te justifiques a ti porque digas, bueno, la verdad es que le sobra a la empresa dinero y a mí me hace falta. Bueno, el pecado te está engañando. Entonces, ¿qué estás poniendo en riesgo con ello? Y finalmente, y esta es la tarea, define 3 acciones que emprenderás para contrarrestar la tentación o pecado de tu vida, ¿sí? Sea una concupiscencia a nivel de tentación, pero ahí está en tu cabeza, o sea, algo en lo cual tú ya estés metido. ¿Qué vas a hacer? Si tú reconoces que estás jugándote mucho, y así es, si tú reconoces que tienes que ser consecuente y tienes que tomar decisiones, ¿cuáles son esas 3 decisiones que hoy vas a tomar? Yo te lo puedo decir, si tú lo haces, no sabes el bien que traigas a tu vida. Si tú vas a un psicólogo, si tú vas a otra persona, quizás te va a decir que eso pasa en el mundo, es increíble. Yo he encontrado psicólogos que a la gente le dicen, no, pues es que tú te lo merecías porque has trabajado tanto por tu familia, entonces es justo que también tengas tus canitas al aire. No es cierto, no es cierto. Bíblicamente hay consecuencias en esta tierra y en la eternidad. Y ese es el mensaje de este tema. Por eso es un tema estructural. Nosotros queremos ser responsables y queremos también ser amigos tuyos y ayudarte en tu vida. Si tú quieres compartirnos a través de nuestro correo, de nuestro celular, alguna necesidad de apoyo, con todo gusto lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque es muy valiosa tu vida, pero sobre todo tu alma. Muchas gracias por este tema. Somos Vida y Comunidad, Juan Antonio Hernández y Estela Rivera. Yo espero que estén con nosotros en el siguiente tema. Ya nos estamos acercando al fin de Plan de Vida. Vienen todavía 3 temas muy, muy importantes. El que sigue tiene que ver con cómo podemos nuestra vista también ponerla más allá de nosotros, y van a ver qué bueno es ese tema, ¿sí? Echa tu pan sobre las aguas. Y nos vemos entonces el próximo viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.